Marcos 5, 21. Vamos buscando por ahí. Hoy vamos a hablar de los milagros, del milagro. ¿Cuántos creen acá que tenemos un Dios de milagros? ¿Cuántos creen en los milagros que Jesús hizo mientras que estuvo en la tierra? ¿Y cuántos esperamos milagros de parte de Dios? Amén. Hoy vamos a hablar del milagro. Marcos 5, 21. Bueno, este es un pasaje conocido ya, muy conocido, pero lo vamos a leer rapidito y después nos vamos a detener en algunos puntitos. ¿Lo tienen? Amén. 5, 21. Bueno, mi título dice La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Leemos? ¿Están listos? Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había sido aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, echó vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hasta ahí. Bueno, este pasaje, como comentábamos, es muy conocido, ¿no? Es muy conocido, ya todos lo conocemos, lo escuchamos, lo leímos muchas veces. ¿Amén? Pero hoy vamos a hablar de Jairo, del lugar que ocupó Jairo en este lugar, en este pasaje, en este pedacito de la historia, ¿no? Jairo, como sabemos, era un principal de la sinagoga, era un hombre importante, conocido ya de la fe, ¿no? Y él se presenta ante Jesús. Él escuchó que Jesús sanaba, que Jesús libertaba, que Jesús restauraba, que sanaba. Entonces él fue en busca de Jesús. En el verso 23 dice, y le rogaban mucho diciendo, mi hija está agonizando y ven por las manos, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Bueno, acá vamos a hablar los que somos papás, ¿no? Cuando nuestros hijos están enfermos, ¿no entramos a veces como en un estado de desesperación? ¿No? Si vamos al médico y hay mucha gente en la sala de espera y vemos que hay más gente que viene, los que están quizás más graves, pero para nosotros, nuestros hijos, es grave, ¿o no? Así sea una simple tos, así sea una fiebre poquita, aunque venga otra persona con 40 grados, para nosotros la fiebre de nuestro hijo es importante, ¿verdad? Entonces, este varón, yo quiero que entendamos que en ese lugar como emocional que él estaba, ¿no? Que había tanta gente, todos amontonados, ¿no? Y él como, ay, mi hija está muerta, ¿no? Quizás mi hija está agonizando, ¿no? Entonces, ese estado emocional que este varón tenía, ¿no? De desesperación, de ya, ¿no? Quiero una sanidad, quiero un milagro, quiero algo, ¿verdad? En el 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. También estaba esta situación, ¿verdad? Que estaba también esta mujer, que también hace 12 años que estaba, ¿verdad? La hija de Jairo tenía 12 años, cuenta, ¿no? En la historia. A los 12 años esta niña vive esta situación y esta mujer estuvo 12 años viviendo esta situación. Por ende, toda la vida de la niña, la mujer había estado en esta situación, ¿verdad? Esperando una sanidad. Más adelante contaba que ella había gastado todo el dinero que tenía en médicos, todo, y nada de eso había resultado. Amén. Vamos al 33. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, echó vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora imaginemos la situación, ¿verdad? Recién hablamos de cuando vamos al centro médico y hay una lista de espera, hay mucha gente, ¿no? Nosotros tenemos el número 78 y va por el 23 y nos estamos desesperando, ¿no? Entramos como en desesperación. Imagínense Jairo, ¿no? Imagínense esa situación por un momento. Mientras que esta mujer tocó el manto de Jesús y Jesús se dio vuelta y discutió con sus discípulos quién me tocó, quién fue, que el maestro, con toda la gente que hay, vos, ¿viste? Entonces como que se entabló una conversación, ¿no? Y mientras tanto, Jairo, ¿cómo estaba ese varón? ¿Verdad? Porque mientras que la mujer le contaba toda la verdad que ella había sido y cuenta más adelante que Jesús también le respondió, que la escuchó y que le habló, ¿verdad? Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Entonces todo eso pasó un lapso de tiempo, de horas, ¿no? De minutos, lo que sea. Imagínense el Jairo. Imagínense ustedes el Jairo, que el médico salga a la sala de espera y diga, espérame que tengo que ir a charlar un ratito ahí con este paciente. Y vos estás con tu hijo ahí volando de fiebre o quizás en una situación peor como la que estaba Jairo, ¿verdad? No querés esperar, ¿o querés? ¿Usted esperaría? Yo hace un tiempo, hace unos meses, llevé a mi hijo a la guardia y ¿sabe qué me sucedió? Que justo cuando me iba a tocar a mí entrar al triage, viene una mujer con una niña que decía que era no vidente y se me metió. Y encima todo lo de atrás se enojaron porque como que se me coló. Y yo quedé, bueno. Y yo decía, y encima la nena. Estuve como 1 hora 40 haciendo la fila para entrar ahí y viene otro y se me mete adelante. Y mi hijo estaba así, ya no quería esperar más. Y encima se sentía mal. Entonces, me imagino en Jairo, en ese momento, ¿no? Que su hija estaba agonizando. No tenía una simple fiebre. No tenía un estado gripal, no tenía algo leve. Ella estaba agonizando, ¿verdad? Entonces, la desesperación que este varón podía tener en ese momento, ¿no? Con esto que te quiero decir, que a veces nosotros vemos o podemos ver a Jesucristo hacer milagros delante de nuestros ojos, ¿verdad? A veces podemos ver a Jesucristo hacer milagros con otras personas
¿no? Que quizás tienen el mismo o parecido el plan que nosotros, quizás esperan lo mismo y nosotros vemos a Jesús realizar el milagro en el otro, pero no en nosotros. Entonces, nosotros no nos sentimos como Jairo en ese momento, cuando vemos el milagro hacerse en otro y nosotros estamos ahí, ¿no? ¿Nunca te pasó a mí me pasó? ¿No te pasó que por un momento dijiste, hey, Señor, ¿y qué conmigo? O sea, el milagro para el otro, ¿y yo qué estoy acá? ¿Conmigo qué? ¿No te pasó entrar en esa desesperación de decir, ¿y yo? ¿Que te sirvo? ¿Que oro? ¿Que ayuno? ¿Que estoy? ¿Que no sé? ¿Que espero? ¿Que te soy fiel? ¿Y yo? ¿Y mi milagro para cuándo? ¿No te pasó? ¿Nunca te pasó eso? A mí sola me pasó. Bueno, entonces entramos como en una desesperación, ¿verdad? Y en ese momento somos como Jairo en esta situación. Porque vemos el milagro del otro realizarse frente a nuestros ojos, vemos que quizás el plan era parecido, pero nosotros nada. Entonces, bueno, ahí en esa situación, cuando nosotros nos sentimos así, es como que viene como un cansancio, viene como un desánimo, porque decimos, hey, yo también estoy acá, yo también te estoy sirviendo, yo estoy orando. Quizás el otro no estaba sirviendo, quizás el otro no estaba orando, quizás el otro no estaba ayunando, y vos sí. Pero a él el milagro le llegó y a vos no. Pero ¿qué te quiero decir en esta noche? Que quizás tu milagro todavía no llegó, pero quiere decir que está agonizando, como la niña. No está muerto. La niña no estaba muerta, estaba agonizando. Entonces, quizás tu milagro va a ser mayor, por eso está agonizando. ¿Amén? No te desesperes. No esperes ya. No te desanimes cuando veas el milagro de otro y el tuyo todavía sigue esperando. Porque eso quiere decir que va a ser mayor. Amén. ¿Sabes que cuando sucede esto, sinceramente creo que Dios es como que se queda en silencio porque Él está provocando que tu fe se active. Amén. Quizás el otro no oró, no ayunó, pero tenía fe. Quizás vos oraste, ayunaste, pero tu fe no estaba activada. Por algo el milagro no se estaba desatando, ¿verdad? Entonces no te impacientes. No te sientas como Jairo quizás en ese momento. ¿Sí? Tranquilo. El milagro está y cuando agoniza es porque va a ser mayor. Amén. Vamos al 36, 37. Escucha esto. 36, 37. Vamos a ver. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solamente cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que solo 3 de ellos fueron, solamente 3. A veces no todo el mundo puede presenciar tu milagro. ¿Amén? Tenemos que aprender a ser selectivos con las personas que cuando quizás estamos pasando un mal momento, las personas que elegimos para hablar, ¿sí? Para a veces descargar esas emociones que tenemos, ¿sí? Para recibir un consejo direccionado por Dios, no hablemos con cualquiera de nuestras cosas. Amén. A veces justo, quizás hoy tuviste un mal día o quizás estabas pasando una situación y llega el día que decís, listo, no puedo más, y te cruzaste a tu vecina y por ahí te preguntó cómo estabas y vos estabas mal. Entonces la mujer se dio cuenta y quizás comenzaste a charlar, ¿no? Pero nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que tenemos papás espirituales y si no sabemos que acá en la iglesia hay gente que está preparada y está al pendiente, ¿sí? De que cuando queramos hablar, cuando
necesitemos que alguien nos escuche, cuando necesitemos un consejo, porque acá vamos a recibir un consejo direccionado por Dios, ¿sí? No del vecino, a veces no lo toma mal, pero a veces no de la hermana, del hermano, a veces necesitamos ir arriba, ¿verdad? Siempre veo que siempre nuestro apóstol nos dice algo de como los padres tienen que saber lo que les sucede a los hijos, ¿verdad? Y a veces dice, somos los últimos que nos enteramos. Y es verdad, es porque a veces nos sentamos a tomar té, nos mandamos audios, nos compartimos imágenes y empezamos a hablar. Y eso no quiere decir que está mal, pero sí tenemos que aprender a ser selectivos. Amén. Porque a veces Dios no quiere que todo el mundo sea el público del milagro. Amén. A veces hay cosas que van a suceder en nuestra vida que es solamente para nosotros. No es necesario que sea público. Claro que sí, está el testimonio y todo eso. Pero no por eso tenemos que andar contando todo a todo el mundo, sino que tenemos que aprender a ser selectivos. Amén. Para cuidar también nuestra parte espiritual. Amén. Porque así la cuidamos. No la contaminamos quizás con malos consejos, quizás por consejos no direccionados por el Señor, sino por ahí veo que está mucho la emoción, ¿verdad? Está mucho la emoción. Entonces, también a veces podemos hablar por emoción. Entonces, tratemos de que siempre el consejo que vamos a recibir sea direccionado por el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos gente de Dios. Amén. Entonces, bueno, eso era lo que yo entendía acá, ¿no? Cuando decía, ¿por qué? Si eran 12, ¿por qué llevó solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan? A ver, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y decía, ¿y por qué? ¿Por qué solo 3? ¿Por qué? A ver, no tenía que verse el milagro, que todos lo vean, y así yo decía, ¿no? No tenía que ser así. Y después entendí, no, porque a veces no es necesario que todo el mundo sea testigo ahí de tu milagro. A veces no tiene que ser así. Amén. Volvamos un poquito arriba al 35. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Acá imagínense la situación, ¿no? Volvamos a la situación. Jairo ahí esperando al Señor, ¿no? Y vienen y le dicen que la hija ya estaba muerta, que ya está, que para qué seguía esperando, que no moleste más, ¿no? Que quizás podría seguir haciendo más milagros, como hizo con esta mujer, la mujer del flujo, ¿verdad? Y si él ya está, ya pasó, ya murió tu hija, ¿no es cierto? Pero Jairo, ¿qué hizo Jairo? Jairo se quedó firme, esperando, porque el Señor ya le había dicho, no temas, cree solamente. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Creer. Claro que va a venir, a veces va a venir la desesperación, a veces va a venir el desánimo, se van a terminar las fuerzas, se van a terminar, pero eso se vuelve a recargar. Amén. No nos desesperemos y no salgamos corriendo. Firmes como Jairo. Jairo se quedó hasta que vio el milagro hecho. Amén. Nosotros debemos hacer lo mismo. Quedarnos, permanecer, estar firmes, tomados de la mano del Señor, ¿no? Y cuando viene ese momento, cuando más nos tenemos que agarrar. Amén. Todo lo del mundo, recordemos que es pasajero. Afuera es pasajero. Si nosotros nos quedamos, quizás nos vamos a enojar, vamos a llorar, vamos a patalear, pero va a quedar ahí. En cambio acá, nosotros sabemos que tenemos la victoria. Amén. ¿Que vamos a pasar, porque la palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. Amén. Pero nosotros sabemos que somos más que vencedores. Así que tenemos y debemos permanecer en el Señor. Amén. Recordad que si nosotros permanecemos, nada ni nadie te va a desviar del propósito. Amén. Entonces la clave es permanecer. Sí, que nos vamos a caer, nos vamos a caer. Que vamos a fallar y vamos a fallar. El Señor ya lo sabe. Sabe dónde, cuándo, el día, la hora, en qué área. Él ya lo sabe. Porque nos conoce. Él ya lo sabe. Pero nosotros debemos permanecer firmes como hizo Jairo. Amén.
Vamos al 38. Ya vamos terminando, Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vino el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Acá, ¿qué te quiero decir? Que a veces tenemos público para las lamentaciones, ¿verdad? A veces decimos, ¿no? Cuando estamos llorando, cuando estamos ahí, todo, ¿no? Tenemos el público que, bueno, ya pasa. El que te soba la espalda, el que sí te pega un abracito y bueno, ya está, ¿no? Pero, ¿quién te dice, hermana, hermano, estoy esperando ver el milagro que Dios va a hacer con vos? Estoy esperando ver que la palabra cumplirse de lo que Dios te prometió. ¿Quién te dice eso? Afuera no te lo dice nadie. A veces nosotros mismos no lo decimos a nuestros hermanos. Tenemos que reconocerlo, que a veces no lo decimos. A veces cuando nuestros hermanos vemos que están mal, quizás oramos, le pegamos una sobadita de espalda, un abracito y ya está. Pero ahí es donde nosotros tenemos que activarnos y creer la palabra y contagiársela al hermano. Amén. Cuando el hermano está cansado, cuando el hermano está ahí, contagiemos la palabra. Amén. Contagiemos la fe. Hagamos que la fe del hermano se vuelva a activar. Amén. Que se va a desabotar. Es como la sube, ¿no? La sube, vamos al cantillo, se va descargando, ¿verdad? Pero después cuando vamos, ponemos plata y otra vez estamos contentos. Hoy no voy a caminar, voy a tomar colectivo de nuevo, ¿verdad? Porque se recarga. Así son nuestras fuerzas, se vuelven a recargar. Como la sube, como el celular, se vuelve a recargar. Todo el tiempo se van a recargar. Así que nosotros somos los encargados de cuando vemos al hermano a veces con las pilas ahí medio, ir y enchufar. ¿Y qué enchufamos? Palabra. ¿Qué enchufamos? Promesa. ¿Qué enchufamos? Esas palabras que levantan, esas palabras que dicen: dale, hermano, vos podés, dale. No sé cómo, y si no te arrastro, te llevo, te empujo, pero vos podés. Amén. Entonces, hoy en esta noche te vengo a decir: prepara tu vestuario, tapate los oídos de la gente de afuera, de la gente que quizás no tiene que ser parte de tu milagro, y que este es el tiempo de correr al maestro. Amén. Jairo no tuvo que hacer nada. Jesús se encargó de sacarlos a todos. El Señor despoja el lugar, y para que Jesús haga el milagro, tiene que sacar de tu lado ¿a quiénes? A los incrédulos. ¿A quiénes? A los que dudan. A esos que a veces escuchamos, ¿sí? Que no creen. A los que a veces escuchamos, ¿por qué? Por hablar con gente incorrecta. Por escuchar, pedir el consejo de la gente incorrecta. Entonces a veces, ¿qué hace el Señor? Saca a esas personas. Amén. Nosotros en ese punto no debemos equivocarnos. Debemos buscar a las personas correctas para seguir firmes como hizo Jairo. Amén. Si Jairo hubiera escuchado a los que vinieron y dijeron: tu hija ya está muerta, ya está, deja de molestar al maestro, se hubiera ido sin su milagro y quizás su hijo hubiera muerto. Amén. Pero Jairo, ¿qué hizo? Permaneció, porque Jesús ya le había dicho: solamente cree. Amén. Entonces nosotros debemos ser como Jairo. Así que en esta noche, ¿qué te quiero decir? Que los que estaban esperando tu lamento, que se vayan tomando algo. Amén. Porque cuando vean tu milagro andando, el susto los puede matar. Tu milagro no está muerto, solamente está agonizando, pero es porque es mayor. Amén. Si viste el milagro de otro realizarse, bueno, perfecto.
pero el tuyo no está muerto, amén. No hay milagro para él y para vos no. El tuyo está agonizando, pero porque es mayor, amén. Hoy te vengo a decir, tu milagro no muere, está dormido. El Señor está de camino. Establece esta palabra, Talita Cumí. Despierta el milagro de Dios que está en tu vida, porque acá nada muere. Así que en esta noche, ponele un nombre a tu milagro, ponele, no sé cuál es tu petición, no sé cuál es el nombre que vos vas a elegir para el tuyo. Yo ya elegí el mío, pero hoy quiero que elijas un nombre para tu milagro, que le pongas un nombre a esa petición que estás esperando de parte del Señor, porque hoy se despiertan. Y todos los que estaban afuera vestidos de luto, esperando verte caer, en esta noche te voy a decir